benceno, tolueno y cumeno. Termodinámico. En este caso, como son compuestos, son hidrocarburos, bueno, podría utilizar una ecuación de estado, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar el modelo SRK. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy al entorno de simulación. La corriente F. Y me indica aquí el enunciado del problema que es un líquido saturado. Entonces, si es un líquido saturado, está en su punto de ebullición. Entonces, aquí, fracción de vapor, cero, líquido saturado. La presión es de 1.2 bar, 1.2. Y el flujo es de 1 kilomol. ¿Sí? 1 kilomol. La composición, voy aquí en composición, me indica que tiene 23% de benceno, de esa fracción molar, y 33 de tolueno, para tener una suma igual a 1. ¿Estoy ok? Y ya tengo toda la corriente de alimentación especificada, ¿no? La temperatura, 117, bueno, ya todo está especificado, así que ya tengo configurada la corriente de alimentación. Ahora lo que voy a hacer es agregar la columna de destilación. Y para eso me voy aquí a la paleta de separadores. Y aquí hay varias columnas. Entonces la que voy a utilizar es esta que dice columna de destilación, la primera de la segunda fila. Selecciono esto y lo voy a colocar por aquí. ¿Sí? La columna, bien. Y voy a ingresar a la columna, si le doble clic. Aquí está. Entonces lo primero que hay que hacer es indicar las conexiones, ¿no? Por ejemplo, acá me piden la corriente de entrada. Bueno, es la corriente F. ¿Sí? Por defecto, siempre me va a poner 10 platos y la corriente de alimentación lo va a colocar en el plato 5. Eso es por defecto. Pero usted lo puede modificar. En este caso, la columna tiene 18 platos alimentados en el plato 10. Entonces aquí, el número de platos, bueno, ve de 1 hasta n. Está numerado de arriba hacia abajo como convencionalmente se hace. Pero usted si gusta podría numerarlo de abajo hacia arriba. Para eso tendría que seleccionar esta opción que está aquí. Numerar desde la parte inferior. En este caso lo voy a dejar así y aquí voy a colocar 18 platos. Y me voy a ir aquí a la corriente de alimentación y voy a desplegar esta opción y voy a indicar en qué plato se produce la alimentación. En mi caso, en el plato 10. Luego tengo que configurar las otras corrientes. Por ejemplo, acá arriba, ¿no? Este es el condensador, pero tengo que indicarle qué tipo de condensador es el que voy a utilizar. Existen tres tipos de condensadores. Usted podría usar o trabajar con un condensador total, en donde toda la corriente gaseosa del plato 1 se vuelve líquido. Podría trabajar con un condensador parcial, donde solamente parte de la corriente que proviene del plato 1 se convierte en líquido, otra parte se vaporiza. O un condensador de reflujo total, en donde la corriente gaseosa eh, se condensa parcialmente, que hay una corriente de gases, y todo el líquido retorna a la columna. Y ahí hay diferencia, ¿no? Tengo el reflujo total es como lo contrario al condensador total, porque acá tengo un destilado líquido, pero acá tengo un, entre comillas, destilado gaseoso. En el parcial, pues tendría ambos. Así que voy a poner aquí condensador total. Eso significa que solamente debo especificar esta corriente de destilado. Lo voy a crear colocando el nombre acá, le voy a colocar la letra D de destilado. Y le voy haciendo esto, internamente aquí ya se están creando las corrientes. Ahora me voy al fondo, al hervidor, y aquí tengo que especificar la corriente del fondo, lo voy a poner B. Luego tengo que especificar las corrientes de energía, tanto para el hervidor como para el condensador. Entonces aquí, bueno, si no lo he creado, como ven, no hay ni una corriente de energía, no se ha creado, así que voy a crear una corriente QR, flujo de calor en el hervidor, y arriba una corriente Q sub C
o QC, que es el flujo de calor en el condensador. Entonces, si observamos, aquí ya se han ido creando las corrientes, ¿ve? Q sub C de Q sub RD. Voy a cambiar el nombre de la columna, voy a poner destilador, o columna mejor, la destilación. Y listo. Ahí he completado la primera etapa con lo que es estrictamente necesario. Opcionalmente, usted podría aquí ir agregando más corrientes de alimentación, porque a la columna podría entrar más de una corriente en diferentes ubicaciones. Eso podría hacerlo aquí, opcionalmente. Opcionalmente también usted podría indicar que la columna tiene eh, más de dos corrientes de salida, ¿no? Es decir, hay corrientes de salida laterales. En ese caso, usted tendría que especificar el nombre de esa corriente, que lo puede crear desde aquí, y de qué etapa se está descargando esa corriente. Incluso, si la descarga que está haciendo es una descarga líquida o una descarga gaseosa, porque uno podría extraer eh, material de cualquier etapa, pero puede estarlo de la parte líquida o de la parte gaseosa. Entonces eso también se especifica acá. Cuando usted crea la corriente, aquí especifica qué fase es líquida, gas y de qué etapa se extrae. Y por supuesto puede extraer más de una corriente, ¿no? Y presionamos el botón Next. Y lo que hay que especificar aquí ahora es cómo es el reboiler. Y aquí Aspen me da tres opciones, ¿no? La primera es en donde del último plato el líquido va al hervidor, por supuesto que recibe energía, y una parte de ese líquido se vaporiza. Ese vapor que se vaporiza retorna a la columna y la parte líquida se descarga. Esa es la primera configuración. Por supuesto que cuando se descarga primero se forma un sello, ¿no? Antes de la descarga. La otra forma que tiene Aspen configurado es que el líquido que viene del último plato primero pasa al sello y del sello se extrae líquido que se vaporiza parcialmente y por supuesto que el vapor retorna a los platos y el líquido regresa al sello. Y del mismo sello se va extrayendo el flujo de fondo. Por supuesto que aquí eh, también de este líquido, porque por supuesto que está siendo calentado, ¿no? Porque este líquido no está a la misma temperatura del líquido que está llegando aquí. Aquí el líquido llega a una temperatura, pero ese líquido no está a esa temperatura, sino que la temperatura eh, producto de la mezcla de la temperatura de esta corriente con la temperatura del líquido que viene del hervidor, que es mayor a esta de aquí. Por lo tanto, la temperatura aquí va a ser un poco mayor. ¿Ok? Y la otra es, como ven acá en el esquema, pues que simplemente igual también se toma líquido del sello, pasa el hervidor, se vaporiza, retorna y bueno, se hace este pequeño premezclado, ¿no? Donde si se fijan, la extracción de la corriente de fondo no se hace del mezclado, como es acá, ¿no? Donde se mezcla esto que viene del hervidor con lo que viene del último plato, sino se extrae de lo que sale del hervidor. Así que lo podemos dejar ahí. Muy bien, entonces presionamos el botón Next y aquí, si usted se fija, la opción, el botón Next se ha desactivado, lo cual significa que usted tiene que especificar aquí algo necesariamente. Eso no se puede omitir. Entonces puedo asumir que la presión del condensador es 0.95 y la presión del hervidor es 1.1. ¿Va? Así que con esa información ya tengo activado el botón Next, pero antes, si usted observa, también me da la opción de calcular o de especificar la caída de presión en el condensador. Si usted coloca acá la caída de presión de 0.5, significa que la presión del vapor que sale del plato 1 va a estar a 1 bar. 1 bar, el vapor llega al condensador y va a perder 0.05. Por lo tanto, va a bajar a 0.95 bar, que es lo que estoy especificando acá.
Si usted lo deja así en cero, significa que el condensador no pierde presión o no hay pérdida de presión en el condensador. Lo que significa a la vez que la presión aquí en el plato 1 es igual a la presión en el condensador, puesto que no hay caída de presión. Eso significa que esta presión que usted colocaba acá del condensador es la misma presión que va a tener el plato 1. Lo mismo ocurre aquí en el hervidor. Si usted coloca una presión de 1.1 bar en el hervidor y deja esto con una caída de 0, significa que el hervidor no genera caída de presión. Por lo tanto, la presión aquí en el último plato también va a ser 1.1 bar. Se le agrega aquí un valor, por supuesto que aquí va a ser menor. Bueno, entonces a partir de estas presiones que usted ha configurado y estas caídas, HYSYS va a calcular las caídas de presión en toda la columna. Es decir, cómo cambia la presión en cada uno de los platos. Y voy a presionar el botón Next. Ahora, fíjense que me pide otras especificaciones, pero noten que el botón Next no está desactivado, lo cual significa que usted esto lo puede pasar sin necesidad de completar, no es necesario que lo complete. Pero vamos a ver qué es lo que significa. Aquí le está preguntando que ingrese usted la temperatura en el condensador. Pero se supone que la temperatura en el condensador, que es la temperatura de la corriente del destilado, es justamente lo que usted desea conocer, bueno. Pero HYSYS le pide que dé un estimado de esa temperatura, más o menos cuánto se supone que debería ser esa temperatura. Eso lo hace con el objetivo de facilitar el cálculo, porque la solución del modelo matemático que tiene HYSYS va a ser a través de procedimientos numéricos. Y como todo procedimiento numérico necesita de valores iniciales. Entonces por eso que le pide que dé un valor inicial, un estimado, para ya a partir de eso pueda más fácilmente llegar a la solución. Pero si usted no conoce la temperatura, simplemente no coloque nada, tanto en el condensador como en el hervidor. Fíjese que también tiene usted un botón para regresar, por si quiere corregir algo, puede regresar también, ¿eh? Presiono Next. Aquí hay un botón que ya es para finalizar. Y aquí hay un tercer botón que sirve para especificar algunas opciones relacionadas con las corrientes laterales o con otros componentes que tiene en la columna, que no es necesario que se coloque porque todavía no lo hemos hecho eso. Y noten que ni siquiera es necesario colocarlo porque ya tengo el botón finalizar para presionarlo, ¿eh? O sea que esto no es obligatorio colocar. Pero le da la opción de que usted lo vaya colocando. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la relación de reflujo, ¿no? ¿Recuerdan? La relación de reflujo es la división entre el flujo que retorna a la columna entre el flujo del destilado. Es la relación de reflujo. Y adicionalmente, le da la opción de que usted coloque el flujo de destilado. Ese es para simplemente especificar el tipo de relación de reflujo. O sea, es una relación de reflujo molar, másico o volumétrico. Es decir, ¿no? ¿Cuántos kilomoles por hora hay acá entre cuántos kilomoles por hora hay acá? Esa es una opción, molar. Si usted lo coloca másico, sería cuántos kilogramos por hora hay acá entre cuántos kilogramos por hora. Si fuese volumétrico, sería cuántos metros cúbicos por hora hay acá entre cuántos metros cúbicos hay por acá. Así que lo voy a dejar este en blanco y voy a presionar el botón realizado. Y listo. Ahora sí, fíjese, vuelve a aparecer la ventana que vimos a un inicio, pero ahora ya tiene, bueno, varias ventanas. Ahora vamos a ver. Aquí abajo, me parece en rojo, dice que no converge. Bueno, y acá tengo un botón que dice ejecutar. ¿Qué significa esto? Que cuando usted termina de configurar la columna, va a tener que presionar este botón para que HYSYS resuelva. Me voy a ir a la siguiente ventana, aquí estoy en la paleta diseño, ¿no? En el menú diseño, perdón. Estoy en conexiones, voy a ir aquí donde dice monitor, y esta ventana es muy importante. Entonces, cuando usted coloca la operación, el modelo de la columna de destilación, HYSYS por defecto le va a crear especificaciones que usted no había previsto. HYSYS le va a colocar especificaciones. Le va a poner 4 especificaciones. ¿Cuáles son? Mire, acá está. Esta es una lista de especificaciones. Esto todavía puede aumentar más, ¿eh? Y HYSYS le ha colocado 4 especificaciones. ¿Ya? Dice relación de reflujo, velocidad del reflujo, la velocidad de la corriente de fondos
y la velocidad del destilado, o sea, el flujo de destilado. Y fíjese que todos están vacíos. Dice valor especificado, no, está vacío. El valor en ejecución, este es una especie de función objetivo o error. Y acá hay unas casillas que dice activado, estimado y en ejecución. A ver, si seguimos bajando, acá dice grados de libertad. 0. Cuando aparece grados de libertad 0, significa que todo está especificado. Pero cuidado, mire lo que voy a hacer. Observa, aquí dice activo y hay dos casilleros que están con un check. ¿Ya? Ahora yo le voy a quitar ese check. Mira, le voy a quitar el check a este y abajo dice grados de libertad 1. Le voy a quitar el check a este, grados de libertad 2. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En principio, usted no había decidido, o no habíamos decidido ingresar la relación de reflujo, ni los flujos de destilado de fondo, nada de eso. Entonces, en principio debimos haber tenido esto desactivado, pero HiSys siempre lo activa. ¿Recuerdan cuando estábamos configurando la columna? En la última ventana le decía, HiSys le da la opción de que coloque la relación de reflujo y el flujo de destilado. Y dije, yo lo voy a dejar en blanco, le dije. Justamente son estos dos, la relación de reflujo y el flujo de destilado. Que HiSys lo coloca activo porque es lo que le ha pedido al inicio. Y ahí usted debe haber colocado datos. Debe haber colocado la relación de reflujo y el flujo de destilado. Y si usted hubiera colocado datos en esa ventana que pasamos, entonces ese dato hubiera aparecido aquí y hubiera aparecido aquí, que son justamente lo que HiSys le pide al principio. Y con esas dos especificaciones, los grados de libertad son 0, y por lo tanto usted hubiera podido ejecutar su simulación. Pero yo no lo hice. ¿Por qué? Porque no tengo la relación de reflujo y no tengo el flujo destilado. Bueno, la relación de flujo sí la tengo, pero no tengo el flujo destilado. Usted no está obligado a colocar la relación de reflujo y el flujo destilado. No porque HiSys se lo pide, usted no está obligado a eso. Porque usted puede tener otras especificaciones. Lo que es importante aquí es que para que la simulación o para que el cálculo pueda desarrollarse, usted necesita de todas estas, necesita especificar dos. La relación de reflujo es 1. Ah, muy bien. Acá está, relación de reflujo. Este dato sí lo tengo. Lo voy a colocar. 1. Enter. Ya tengo una especificación. Y lo voy a activar. Listo. Ya tengo activada una especificación. Grados de libertad 1. ¿Qué significa eso? Que todavía te está faltando una especificación más. Porque si no, no puede ejecutarse esto. Ahora vamos a ver qué dice el problema. Considere alguna de estas especificaciones, además de esta. Por ejemplo, que la recuperación, una recuperación del 99% de benceno. ¿Qué significa ello? Pues el benceno está ingresando por la corriente de alimentación. El benceno, el tolueno y el cumeno se van a separar. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero aquí me dicen, haz el cálculo de tal manera que el 99% de todo el cumeno, perdón, de todo el benceno que esté entrando, el 99% de todo el benceno salga por una de estas dos corrientes. Eso es recuperación. ¿Pero por cuál? Bueno, como ustedes saben, las columnas de destilación trabajan bajo el principio de la separación de componentes debido a la diferencia de puntos de ebullición. ¿Qué significa eso? Que los componentes más volátiles son los que van por el tope y los más pesados van por el fondo. Y entre benceno, tolueno y cumeno, ¿cuál es más pesado y cuál es más ligero? Pues el más pesado es el cumeno y el más ligero es el benceno. Por lo tanto, es lógico pensar que en la corriente de destilado lo que debería abundar más es benceno, mientras que en la corriente de fondo lo que debería abundar más es cumeno. Y si me dicen aquí, haz un cálculo en una columna de destilación de tal manera que recuperes el 99% del benceno, es decir, de todo el benceno que entra, el 99% debe estar en una corriente. ¿En cuál? Pues tiene que ser en la de destilado, pues no va a ser en la de fondo, pues no. Tiene que ser en la corriente de destilado. Ajá. Entonces tengo que hacer una especificación
que indique que el 99% del benceno va a estar aquí en el destilado. ¿Y cuál es esa? No es ninguna de estas. Y es que no solamente existen estas cuatro, Heidi le da la opción de coloque usted varias especificaciones. El problema es que no las puede poner todas. Solo le coloque estas cuatro porque tal vez son las más comunes, pero no son todas. ¿Cómo puedo agregar una especificación más? Lo puedes hacer desde esta misma ventana o desde otra ventana que está aquí al lado izquierdo, debajo de monitor, dice o es una abreviación, ¿no? Especificaciones. Si usted hace un clic aquí en especificaciones, ve, acá están las cuatro especificaciones que le da Heisy y le da la opción de adicionar más especificaciones. Lo puede hacer desde aquí o también lo puede hacer desde la misma ventana monitor, que es esta. Porque aquí abajo hay un botón que dice adicionar especificaciones. También se puede hacer desde ahí, de cualquiera de los dos lados. Ya, solamente por tratar de ir en orden, voy a irme a la ventana de especificaciones y lo voy a hacer desde acá. Aquí están las cuatro especificaciones que ya HiSys agrega por defecto. Pero yo le voy a agregar una más. Entonces voy a presionar el botón adicionar. Y aquí me aparece una lista de especificaciones que usted podría utilizar. Entonces, esa debe ser esta. Recuperación de un componente. En la columna, ¿se entiende? Pues, ¿no? Recuperación de un componente. Muy bien. Presione el botón abajo que dice adicionar especificación. Note usted cómo aquí ya apareció la especificación recuperar un componente. Y le va a aparecer esta ventana. Si usted quiere, le puede cambiar el nombre a esa especificación, porque tal vez esto no se entiende muy bien. Yo le voy a cambiar el nombre. Voy a hacer aquí doble clic y voy a poner recuperación. Voy a abreviar también para que no sea tan largo. Recuperación de benceno en el tope. Ya, para que se entienda. Porque me estoy refiriendo al tope. Hago enter. Ve cómo aquí también ya cambié el nombre, recuperación de benceno en el tope. Y ahora lo que me está preguntando Jaitis es, esta especificación, ¿en dónde está ubicada? ¿En la corriente B o en la corriente D? O sea, en la corriente de destilado o en la corriente de fondo. Ahora, ¿solamente tengo estas dos opciones? No, porque si te fijas más abajo, por defecto está seleccionada la opción corrientes. Pero si hubieras escogido la opción etapas, mira, ahora voy a ir acá, y acá usted puede especificar la recuperación, pero en alguna de las etapas, incluido el condensador y el hervidor. O sea que te da más opciones todavía. Pero yo lo voy a dejar aquí en corrientes porque eso es lo que necesito. En corrientes, y quiero hacer la recuperación en el destilado, bueno, y quiero recuperar benceno. Ya está benceno. Ahora, ¿qué cosa? Quiero recuperar el 99%, ¿no? Pero ese 99% ¿en qué? ¿En base molar, en base másica? Bueno, al final creo que es igual. Así que lo voy a dejar simplemente en términos, en porcentajes molares. Y aquí voy a colocar ese valor, 99%, pero como es en fracción molar, tiene que ser el punto 99. No enter, ya está, punto. Noten algo, fíjense abajo, ya apareció en verde. Jaisi ya calculó ya punto 99, ya tengo especificado la recuperación de benceno en el tope. Muy bien, no hay un botón aceptar, así que simplemente hagan clic aquí en la X, voy a cerrar, cierro la ventana, aquí está la especificación. Si usted quiere verificar, hace un clic encima de la especificación y aquí va a aparecer toda la información que usted ha ido colocando. ¿Ok? El valor de la especificación propiamente. Muy bien, voy a regresar a la ventana monitor y miren, aquí está la especificación que usted añadió. Recuperación de benceno en el tope. El valor que colocó. Y Jaisi ya le marcó. Lo activó. No solo lo activó, porque dijo, bueno, ya que has puesto esto y también has puesto esto, ya pues con eso son las dos que necesito. Lo activó, ya lo resolvió y dice que ya está, ya tiene la respuesta. Ni siquiera presioné el botón ejecutar. ¿Ok? Pero vamos a suponer que usted sabe que me equivoqué, no era 99%, era 98%. Y ahora, bueno, tienes dos opciones. Puedes cambiar el número acá directamente, lo puedes hacer.
no hay problema. Por ejemplo, voy a poner punto 98. No enter. Listo, ya lo resolvió. O también podrías desactivar la especificación. Miren, lo voy a desactivar. ¿Ve? Pasó a rojo. ¿Por qué? Porque tienes un grado de libertad. Es decir, te está faltando especificar uno. Claro, usted puede decir, pero si acá lo he especificado. Sí, lo has agregado a la lista de especificaciones. Pero ¿cuándo lo especificas? Cuando haces un check aquí, pues. Cuando lo activas. Ahí lo especificas. En la lista pueden estar, es más, tú puedes tener varias especificaciones con valores y tú puedes decidir de todas ellas cuál utilizar, pero solo puedes utilizar dos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el problema, si se fijan, dice, use una de estas especificaciones. Esta puede ser una. La otra puede ser esta, que la temperatura del hervidor sea de 150 grados Celsius. Ahora voy a agregarle esa segunda especificación, pero no la voy a utilizar. Pero lo voy a hacer desde aquí ahora. Miren. Ojo, he desactivado esto, ¿ah? Está desactivo esto y voy a colocar aquí, adicionar especificaciones. Otra vez, ahora voy a buscar temperatura. Debe estar en la parte inferior, en orden alfabético. Aquí está, temperatura. Muy bien, temperatura, lo adiciono. Me va a aparecer esta ventana y me dice, ¿no? La temperatura, si gustan pueden cambiarle de nombre. Yo lo voy a cambiar de nombre porque el problema me dice que es la temperatura del hervidor. Y entonces lo voy a poner acá. Temperatura, voy a abreviar, temperatura del hervidor. ¿Ya? O mejor del reboiler. ¿Ya? Del reboiler. Listo. Ese es el nombre de la especificación. Pero ahora yo tengo que indicarle a qué etapa o en dónde está ubicada esa especificación. ¿Está ubicada en el condensador, en el plato 1, en el plato 2? No, esa especificación está ubicada en el reboiler. Ya está. ¿Y cuánto vale esa especificación? 150 grados Celsius. Voy a poner 150. Noten cómo al costado aparecen las unidades. 150 grados Celsius. Presiono Enter. ¿Ve? Bien, ya, Jaisi seguramente ya lo activó. ¿Ve? Ya lo activó. Como faltaba uno y le has agregado eso, ya lo activó también. Ya no importa. Lo voy a cerrar. Ya lo cerré. Acá está la otra especificación. Fíjense que no está utilizando esta porque está desactivada. Está utilizando esta. Pero si ustedes gustan, la pueden quitar. Le quitan el check. Listo. Hasta ahorita solamente he hecho, estoy utilizando esta de aquí, la de reflujo, y aquí he colocado mi lista de especificaciones. Si usted hubiese tenido, por ejemplo, hubiese tenido aquí un condensador parcial, o sea que habría una corriente gaseosa, en ese caso se necesitan tres especificaciones. Si usted hubiese tenido, vamos a suponer, una corriente lateral, más un condensador parcial, tendría, mire, una corriente de vapor, una corriente líquido, una corriente lateral y una corriente de fondo, ahí le hubieran salido 4 grados de libertad. Entonces usted necesitaría 4 especificaciones. Ah, miren, yo voy a hacer algo, no lo hagan ustedes, no hagan ustedes esto, yo voy a hacer lo siguiente, miren, voy a desactivar esto, no, si lo voy a activar y voy a hacer esto, miren, voy a ponerle un valor, no hagan ustedes esto, yo le voy a poner 0.02. Una recuperación del 2%. A ver qué pasa. Ah, sí, sí. Ahí está. Miren, miren, le he puesto este valor. Amarillo, dice, resolviendo. Si usted observa en la parte de arriba, iteración, está haciendo 2000 iteraciones hasta ahorita y no encuentra la solución, 2300, 2600. Está calculando. Todo este de aquí son las iteraciones que está haciendo Hayes, porque es un cálculo iterativo esto. Y hasta ahora no encuentra respuesta. Para esto que usted ha colocado no hay respuesta. Sigue calculando, ¿sí? Es como un procedimiento iterativo, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas y no encuentra respuesta. Entonces usted tiene que fijarse ahí, ¿no? Si ve que no, bueno, ya 6000, 7000 iteraciones hasta ahora nada, entonces detenga el procedimiento. Presione el botón stop, presione stop y se detiene el procedimiento. Eso le dice a usted, ¿sabe qué? Esto que has puesto parece que no es correcto, ¿no? Porque no porque coloques un número significa que te va a salir una respuesta, no, porque simplemente este valor no genera una solución en el sistema de ecuaciones. Ahora, puede ser que usted diga, no, pero yo creo que está bien lo que estoy haciendo, porque eso es lo que aparece en el problema, lo que quiero hacer, perfecto.
Noten qué ha ocurrido, miren, noten qué ha ocurrido. Ha habido un primer intento fallido, ¿verdad? Ese intento fallido ha generado estos valores para todas estas especificaciones. Esto es lo que Hayes ha ido calculando. A medida que ha ido intentando resolver, ha ido calculando todas estas especificaciones. ¿Y esto por qué lo pone acá? Para que usted lo compare con lo que usted esté especificando. Por ejemplo, ¿no? Aquí usted ha puesto relación reflujo 1. Bueno, el valor que le haya obtenido ha sido 0.99. Esto es una especie de porcentaje de error. Es algo parecido. No es el porcentaje de error, ¿eh? Es algo parecido. Bueno, acá usted no especificó nada, pero ya Hayes lo ha calculado, el flujo de reflujo, el flujo de fondo, el flujo de destilado, la temperatura, todo eso. Entonces, usted puede decir, ¿sabe qué? Yo creo que está bien lo que está haciendo, así que yo creo que necesita más iteraciones, así que voy a seguir, voy a insistir otra vez para que lo vuelva a calcular. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Presionar el botón ejecutar, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle. Si usted presiona el botón ejecutar, Hayes va a empezar su cálculo otra vez, pero va a utilizar estos últimos valores como valores iniciales. O sea, se va a apoyar en los últimos resultados, porque no solamente está obteniendo esto, ¿ah? Usted solamente ve esto, pero internamente él está obteniendo eso de aquí. ¿Ven esta parte de acá arriba? El perfil de temperaturas, el perfil de presión, el perfil de flujo, el perfil de composición. Hay muchos resultados que han sido calculados en cada iteración que ha hecho Hayes. Cuando usted vuelva a presionar el botón ejecutar, él va a utilizar los últimos resultados como valores iniciales, valores de partida, para empezar otra vez el proceso de cálculo. Si usted no quiere hacer eso, usted quiere que empecemos otra vez de cero, es decir, desde los valores iniciales que tenía Hayes internamente en la memoria, entonces usted tiene que presionar el botón reset. Reset lo que hace es le va a borrar, es como que le borra todo lo que ha calculado antes. Y para empezar otra vez de cero, ¿me entiende? Mire, le ha borrado todo esto. Le ha borrado todo esto de aquí, y le ha borrado todo esto de aquí. Y empezamos de nuevo, a ejecutar. Y empieza otra vez el procedimiento de cálculo. Y miren, cada vez que va avanzando, miren cómo estos números van cambiando poco a poco. No sé si pantalla. Acá tenemos 1700, 1900 iteraciones. Y no alcanza la convergencia todavía. Bueno, parece que definitivamente no va a dar, lo voy a detener esto. Porque está mal, pues, ¿no? Esto debe ser 0.99, 0.99. Bueno, acá está, miren, solamente ¿cuántas iteraciones he necesitado? 3 iteraciones nada más, para que resuelva todo esto. ¿Cómo va evolucionando el perfil de temperaturas en toda la columna? 0 vendría a ser el condensador, y 19, el último, el hervidor. Aquí está el perfil de temperatura, este es el perfil de presión. Noten cómo ustedes entre la etapa 0 y la etapa 1, la presión es constante, porque recuerde que le habían puesto ustedes una caída de presión 0 en el condensador. Lo mismo ocurre aquí. Aquí la caída de presión es constante, es 0, la presión es la misma, pero después ya no. En toda la columna, Hayes estima una presión o una caída de presión lineal. Y también usted podría ir visualizando los flujos. El rojo es el flujo en fase líquida, el flujo global, mientras que el azul el flujo en fase gaseosa. Como era de esperarse, son los flujos de salida, bueno. Como es de esperarse, en el condensador el flujo gaseoso es 0 porque es un condensador parcial, bueno. Y aquí tienen un resumen, digamos, de los resultados. Por ejemplo, acá están las 3 corrientes que están vinculadas al destilador, la alimentación y las 2 corrientes de salida. Y aquí vemos que, bueno, la alimentación estaba en fase líquida, saturada, acá también fase líquida, correcto. Estas son las temperaturas que ha encontrado Hayes, las presiones, ya más corrientes, los flujos molares, flujos másicos, flujo volumétrico. Quiero ver la composición de estas corrientes, voy acá a la opción composición, y aquí está, ¿no? Esta es la composición que ingresé en la alimentación, esta es la composición del destilado, que pueden ver, tiene bastante benceno, pero también tiene tolueno. Y esta es la composición del fondo, que tiene más que todo cumeno, ¿no? Ojo, no, esta composición no tiene nada que ver con la recuperación, ¿eh? No confundan recuperación con composición. La composición puede ser baja, pero la recuperación es alta, ¿ya? Claro, también aquí pueden ver las propiedades, ¿no? Hayes calcula una serie de propiedades como la densidad, la entalpía, la entropía, bueno.
una serie de valores en que se los va resumiendo aquí la viscosidad, la conductividad térmica de cada una de estas corrientes. Pero aquí hay más información. En la siguiente pestaña que dice Performance, ¿sí? Vemos, acá hay un resumen en donde me habla sobre todas las alimentaciones. En nuestro caso solamente hay una alimentación. Acá está la alimentación, su flujo y su composición. Esto me está en términos de composición, como indica acá, composición molar. Pero usted podría convertirlo esto en composición masa. A ver si pongo composición masa. ¿Ve? Lo recalcula. Lo pasa a fracción masa. ¿Sí? O también puede ser en lugar de composición colocarle flujo. También. Puede ser flujo másico. Flujo másico. Pero no solamente me da de la alimentación, también me da de los productos. Entonces, esto controla todo esto. Y fíjense que acá hay más espacio porque usted podría tener corrientes laterales, o sea, más de una corriente de salida. Así como tiene más de una corriente de entrada, también puede haber más de una corriente de salida. Y acá hay algo interesante, porque acá hay una opción que dice recuperación. Me lo voy a seleccionar, recuperación, y acá está. Por supuesto que esta recuperación solo se aplica en la salida, no se aplica en la entrada. La entrada lo deja en términos de flujo molar, porque estoy escogiendo la opción molar. Y aquí en los productos, miren, benceno, porcentaje de recuperación en el destilado 98.99%, que es 0,99, lo que habíamos especificado, solo que está aproximado, pues, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de los 0,23 kilomol hora que estaban entrando a la columna, el 98% está en el destilado y el 1% está en el fondo. Eso significa. Por ejemplo, y eso lo puedo verificar si coloco acá flujo molar, miren, 23 kilomol en la alimentación, y acá tengo, perdón, 0,23, y acá tengo 0,2277, casi 0,23. ¿Ve? De los 0,23 kilomol de benceno que entran, 0,2277 están en el destilado. Eso me da una recuperación del 90 y casi 99%. Y no solamente veo la recuperación del benceno, también veo la recuperación del tolueno y, como era de esperarse, una baja recuperación del cumeno. Mientras que en el fondo la recuperación de cumeno es altísima, 99%. En la siguiente opción dice perfiles de columna. Aquí está el perfil de temperatura, desde el condensador hasta el hervidor. Aquí está el perfil de presiones que ha calculado. Recuerden que todo lo que está en negro es porque lo ha calculado HYSYS. Lo que está en azul intenso o con negrita es lo que usted ha especificado. Lo que está en azul pero sin negrita, esos son valores que pueden cambiarse, pero que HYSYS los ha colocado eventualmente. O sea que usted no necesita colocarlos, ya HYSYS le da un valor, pero que usted podría cambiarlos. En cambio esto no lo puede cambiar usted. Este es el resultado de cálculo. Aquí está la relación de reflujo, que bueno, era 1 porque usted le especificó 1, y también está la relación en el hervidor, es decir, ¿no? Cuánto vapor se produce. Aquí están los flujos, a ver, molar, lo puedo poner en términos de flujo másico, esto va a cambiar a masa, ahí está kilogramo por hora. Estas son las corrientes líquidas y vapor que salen de cada plato. Aquí está la corriente de alimentación. Estas son las corrientes de descarga, en este caso del destilado, y acá está el fondo. Y estos son los flujos de calor. Eso vendría a ser el flujo de calor en el condensador. O sea, la cantidad de calor que debe removerse, pues, ¿no?, en el condensador. Y esta es la cantidad de calor que debe agregarse en el hervidor. ¿Okay? Voy a poner aquí flujo molar. Estos son términos de flujos máxicos y también podría eventualmente colocarlo en términos de flujos de energía. Es decir, las entalpías de la fase líquida de cada una de las corrientes de los platos o las entalpías de la fase gaseosa. Fíjense que acá hay una opción, aquí hay una columna para calor perdido y está en 0. Es decir, la simulación que se ha hecho o el cálculo que se ha hecho se ha realizado sobre una columna de destilación que no presenta pérdida de calor. Aquí, ahí está, también es bien interesante porque aquí me permite hacer gráficos con los perfiles. Por ejemplo, aquí está el perfil de temperatura. Por defecto me marca temperatura y puedo hacer un gráfico con ello. O puedo ver una tabla de resultados. Voy a ver el gráfico. Miren, voy a seleccionar la opción gráfico. Aquí está.
el perfil de temperatura. Lo mismo que vimos hace un momento en la otra ventana, pero aquí está un poquito más grande. Temperatura y las etapas. La etapa 0 es el condensador, la última es el hervidor. Aquí puedo ver cómo evoluciona la temperatura. Si usted mueve el mouse encima del gráfico, aparece una especie de cursor que le va indicando el valor de la temperatura. Si en lugar de tener el gráfico, usted quiere ver los resultados tabulados, presiona aquí la opción ver tabla y aquí está el perfil de temperatura para cada uno de los casos. Esto lo puede utilizar para llevarlo a Excel y lo podría graficar en Excel, si es que quiere hacerlo de esa manera. También puede hacer lo mismo con la presión. Acá está el perfil de presión. Podríamos ver también los flujos. Vamos a ver. Ahí están los perfiles de flujo, ¿no? El flujo líquido, que es el azul, y el vapor, que es el verde. Aquí, a ver qué propiedades. Aquí usted podría, además, si presiona el botón de propiedades, podría, por ejemplo, cambiar la unidad de flujo, ¿no? Porque está en kilomol ahorita. En kilomol hora lo podría pasar a masa, en kilogramo hora, o en un flujo volumen. Y aquí incluso le da la opción de que usted grafique, ¿no? Aquí está marcada la opción gaseosa y la opción líquida. Podría solamente ver el flujo gaseoso, por ejemplo, ¿no? O solo el flujo líquido. Listo. Vamos a ver esto. También puedo graficar las propiedades de transporte, miren. Propiedades de transporte. ¿A cuáles se refieren? A ver, déjenme ver. La densidad. Y la densidad, que es el rojo, y el celeste, que es el peso molecular. ¿Cómo cambia la densidad del fluido a lo largo de la columna? ¿Cómo cambia el peso molecular a lo largo de la columna? Como es de esperarse, en el fondo está el fluido con mayor peso molecular. Supongo que acá debe haber la opción de cambiar de fase. Ahí está. Esta gráfica solamente es para la fase líquida. También yo podría mostrar para la fase gaseosa. Voy a cerrar la líquida. Y esto sería solamente para la fase gas. Densidad y peso molecular, ¿no? Acá me da la opción de que yo escoja qué propiedad quiero graficar. Por ejemplo, podría ser la densidad con la viscosidad en fase líquida. Entonces acá tengo la viscosidad por acá, la densidad por este lado. En términos mágicos, ¿no? Puede ser también en términos de mol. Entonces, ¿qué opciones tengo? Peso molecular, densidad, viscosidad, conductividad térmica, tensión superficial, capacidad calorífica o simplemente desactivarlo. O sea que solamente aparezca uno nada más. Miren, también puedo graficar la composición. A ver, voy a ir acá, gráfico. Aquí está. Este gráfico es bien interesante porque permite ver cómo van enriqueciéndose o empobreciéndose las corrientes con un determinado componente. Por ejemplo, aquí el benceno, que es la corriente roja, pero voy a ver en qué fase está esto. Está en la fase líquida, light significa líquido ligero. Entonces vemos cómo a medida que voy descendiendo por la columna, la composición de benceno en la corriente líquida va disminuyendo. O sea, quiere decir que la corriente líquida se va empobreciendo de benceno o se va enriqueciendo a medida que me voy acercando al tope, la fase líquida. En cuanto al cumeno, es de esperarse que haga un proceso contrario, ¿no? Que a medida que voy descendiendo por la columna, la concentración de cumeno en la fase líquida se va concentrando. En el caso del tolueno, que es el compuesto intermedio, bueno, miren el comportamiento que toma, ¿no? Este es en la alimentación. A medida que voy ascendiendo en la fase líquida, la concentración de tolueno va aumentando. Llega a un máximo y luego se reduce. Esto es bien interesante porque yo podría hacer una extracción lateral a la altura del plato número 5 y, para extraer una pequeña cantidad, y se supone que esa pequeña cantidad debería ser rica en tolueno. Pues se podría intentar hacer eso, ¿no? Igual acá, miren, acá también en el fondo la concentración de tolueno aumenta, pasa por un máximo y luego desciende. Por supuesto, no tanto como en la zona de rectificación, ¿no? Aquí seguramente tengo la opción, como pueden ver aquí, de seleccionar qué tipo de composición molar, másica, volumétrica, qué fase quiero graficar. Estoy graficando la fase líquida, pero podría graficar la fase gaseosa. Miren, la fase gaseosa acá es un poco más o menos diferente, va por ahí. O las dos fases también podrían ser, ¿sí? Las dos fases. Si es en términos de fracción o en términos de flujo también.
Esto también puede ser interesante si lo grafico en términos de flujo y no de fracción. El flujo, miren cómo ese es el flujo líquido. Si sumamos los tres flujos, me da el flujo líquido. El flujo en la fase líquida, en la zona de agotamiento, es mayor que en la zona de rectificación. Es decir, la corriente líquida que pasa de plato en plato es mayor en la parte baja que en la parte alta. Y de toda esta corriente líquida vemos que el benceno, fíjense cómo ocupa casi un poco menos de la mitad en comparación al tolueno, pero eso se va enriqueciendo a medida que voy acercándome al condensador. Inclusive aquí yo podría solamente seleccionar alguno de los componentes. Por ejemplo, me interesa solamente el benceno. Entonces desactivo esto y solamente estoy viendo la corriente de benceno nada más. En este caso es el flujo, ¿no? Le voy a poner la fracción. ¿Cómo cambia la fracción molar de benceno en la corriente líquida? ¿Sí? Entonces acá usted tiene esa opción de manipular esto para tener el gráfico según usted desee para su análisis respectivo. Son las constantes de equilibrio. También internamente calcula las constantes de equilibrio y usted puede ver cómo cambian las constantes de equilibrio durante el de todas las columnas. Condensador y reboiler, y aquí me da un resumen sobre el condensador. Para esas condiciones que usted ha especificado, el condensador debe operar a esta temperatura, bueno, es la presión, esta es la cantidad de energía que debe ser removida del condensador, y esta es la corriente, ¿no? de, de líquido que se extrae del condensador. Igual con el reboiler. ¿Ok? Temperatura, como es esperarse una mayor temperatura, presión y la cantidad de calor que hay que añadir. Si usted se va a la opción de parámetros, aquí en eficiencia, mire, acá está, dice eficiencia de las etapas. Condensador, atardidor. Y todos están por defecto 1. ¿Qué significa los valores en azul? Pero un azul así suave. Son valores que HYSYS los ha completado, pero que usted podría modificarlos. ¿Ok? Pero HYSYS ya asume valores que usualmente siempre se manejan. Y a todos le he puesto eficiencia 1. Entonces, vamos a suponer que dice, ¿saben qué? Los platos tienen una eficiencia del 80%. Ah, bueno, entonces tendría que ir aquí al plato número 1 y colocarle 0.8. ¿Cómo ha cambiado la coloración? Porque es un dato que usted agregó. Pero entonces también tengo que hacer lo mismo con el plato 2. Sí, porque ojo, el plato 2 podría tener otra eficiencia, porque puede ser otro tipo de plato. Tal vez la eficiencia del plato 2 sea de 0.9 y no de 0.8. En nuestro caso todos son 0.8. Bueno, va a tener que cambiarle a todos, pues, ¿no? 0.8. O también, usted podría hacer esto. Colocar aquí 0.8. 0.8. Y miren lo que voy a hacer. Solamente hago un clic aquí. Ve que está en color anaranjado. Y presiono este botón. Ya está 0.8. Bajo con las teclas del curso. Ahí no me quiero bajar. Hago un clic acá. 0.8. Clic aquí. 0.8. Y podré seleccionar todo. A ver, vamos a ver. Voy a seleccionar todos. Menos el que está en negro, porque ese sí no lo puede cambiar. La pone 0.8. Ahí también. También. Entonces, para no estar haciéndolo uno por uno, bueno. Entonces selecciona todos los platos y le coloca aquí el valor y eso lo va a completar. Y listo. Ahora sí tiene una columna con platos que tienen un 80% de eficiencia. Eh, por supuesto que tengo que calcularlo. Puede calcular aquí, puede presionar de frente el botón de ejecutar. O podría ir aquí a diseño, a monitor. Yo prefiero a veces siempre calcularlo en monitor porque aquí puedo ver la evolución del cálculo iterativo. Lo ejecuto y ya está. Sí, ya. No necesito mucho el toque, ya lo calculo. Esta eficiencia que usted ha colocado es la eficiencia, llamémosle, global. Es la eficiencia del plato. Por eso que aquí en la parte de arriba dice tipo de eficiencia, la global, ¿no? Pero también hay un tipo de eficiencia, dice por componente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a ver, voy a seleccionar aquí y miren lo que aparece. Ahora tenemos para cada plato y por componente. Y como ya usted le puso 0.8, entonces HYSYS lo ha completado con 0.8 a todos. ¿Qué significa eso? Que usted podría también incluir eficiencias por plato y por componente. Es algo así como que le dijeran, mira, ¿sabe qué? Este plato
eh, para, digamos, el benceno, las pruebas han demostrado que tiene una eficiencia del 90% para el benceno, pero para el octano es del 90%, pero para el etanol es del 50%. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo? Bueno, es que depende mucho también de las propiedades físicas de la sustancia. Propiedades físicas diferentes pueden dar comportamientos diferentes. Entonces, este plato no se comporta igual con un aromático que con un alcohol. Ah, bueno, entonces usted tiene la eficiencia por plato y por componente, pues tiene la opción de agregarlo, ¿no? Puede agregarlo aquí también. Igual puede, si gusta, utilizar también esta opción para seleccionar varios valores y añadirlos de golpe, ¿no? Esa es otra opción. Ya lo voy a dejar aquí en la global. Cuando uno selecciona esta opción, aquí se activa esta otra, en donde uno puede, a ver si lo presiono acá, uno puede empezar a crear grupos de platos. Es decir, hay un grupo de platos que tiene un nombre, hay otro grupo de platos que tiene otro nombre y así sucesivamente. Y donde el grupo uno tiene una eficiencia, el grupo 2 tiene otra eficiencia, también, ¿ya? Pero no nos compliquemos tanto ahorita en eso. Pero eso se refiere a eso, a agrupar platos. Así que lo voy a dejar simplemente acá, así libre como estaba, y con la eficiencia. Ya, este también es bien interesante, esta parte de acá, dice su enfriamiento, y indica básicamente al condensador. Y dice, no, grados de su enfriamiento o su enfriado a. ¿Qué significa? A ver, nosotros sabemos que cuando el vapor llega al condensador, pues el vapor se vuelve líquido, pero se convierte en un líquido saturado. En nuestro caso, la temperatura de ese líquido saturado es de 87,11 grados Celsius. Pero vamos a suponer que usted, eh, por ejemplo, desea que del condensador no salga líquido saturado, sino esta corriente que sale del condensador esté por debajo de su punto de burbuja. Por ejemplo, 5 grados por debajo de su punto de burbuja. Y como no sabe cuál es la temperatura del condensado, bueno, aquí ya lo sabemos, 87,11. Entonces dice, bueno, yo quiero que salga 5 grados por debajo de esa temperatura. Porque en realidad ocurre así, en los condensadores, no es que el vapor se condense y se vuelve líquido saturado completamente, no. Muchas veces cuando se condensa, el líquido condensado se enfría un poco más. Entonces, por eso es que se incluye esto, ¿no? Entonces usted podría indicar, ¿sabe? Que yo quiero que haya un subenfriamiento. ¿De cuántos grados? A ver, vamos a ver, ¿cuánto era? No, 87,11 ya. Quiero que se subenfríe 3 grados. Voy a colocarle aquí 3 grados. 3 grados de subenfriamiento, o sea, de 87, 84. Aquí ya lo calculó. Y ahora la temperatura es de 84. ¿No? Ya le aplicó ese subenfriamiento. No quiere decir, ojo, que el líquido que sale del condensador está saturado. No, este líquido está subenfriado. ¿Cuánto está subenfriado? 3 grados. Esa es una opción. La otra opción es que usted diga, no, ¿saben qué? Miren, yo quiero que el líquido que salga del condensador, quiero que salga a 80 grados. Independientemente que aquí sea 87, ¿no? No, quiero que salga a 80. No sé si salga a 87, 85, 83. No importa el valor, quiero que salga a 80. Quiero que lo subenfríe hasta 80. Entonces tendrá la segunda opción, dice subenfriar hasta 80. Ejecuta, converge, sí. Ahí está 80. Por supuesto que esto modifica muchas cosas, ¿no? Porque cuando usted dice, quiero subinfriarlo hasta 80, ¿eso qué implica? De que va a tener que remover más energía, o sea que este flujo de calor va a aumentar. Uno, dos, el líquido que retorna a la columna retorna más frío. Al retornar más frío, y al mezclarse con el vapor que está ascendiendo, eso va a modificar las condiciones
de operación en los platos, no solo en el primero, sino en todos los demás. Entonces todo eso va a afectar a la composición que se obtenga al final. O sea, va a alterar al desempeño de la columna, sí. Mucho o poco, y esa es otra cosa, pero lo va a afectar. Entonces aquí le dan la opción de agregar su enfriamiento a la corriente que sale del condensador.